Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. En esta mañana estamos muy contentos en querer compartir la palabra del Señor. El Salmo 11 dice así: En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando el clima cambia y se torna furioso, buscamos la opinión de los expertos reporteros. Cuando hay alertas por climas peligrosos, queremos oír a los que tienen la autoridad para hablar de estas cosas. Asimismo, por estos motivos queremos leer periódicos, leer noticias y estar actualizados en el acontecer de nuestro país y de nuestro mundo. Queremos saber la verdad, queremos tomar decisiones en base a esas noticias y por eso le damos mucha importancia, valor y crédito a los que hablan estas cosas. En otras palabras, creemos a todos y damos por cierto automáticamente que lo que ellos dicen es verdad. Pero me he hecho la pregunta ante una diversidad de noticias hoy en día y que han estado ocurriendo. La pregunta sería esta: ¿qué tal si no todo lo que leemos y oímos de las noticias no son ciertas? ¿Qué tal si los que están brindando la información tienen una intención maliciosa de engañarnos diciéndonos mentiras? ¿Qué tal si solo algo es verdad, pero otra parte es mentira? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué pensáramos? Quiero proponer que debemos confiar en Dios y a su palabra, porque Él nunca miente, en Él no hay mentira. Todo lo que Él nos dice en su palabra es verdad. Podemos tener confianza. Y de hecho, cuando el Señor nos dice la verdad, su intención es para alertarnos del peligro, para guiarnos hacia su voluntad, para que nos vaya bien, como también para que nuestras vidas estén alineadas a sus propósitos santos y eternos. Todos estamos de acuerdo en que los tiempos en que vivimos son más peligrosos aún que en el pasado vivido. Somos testigos como la violencia, la maldad, la injusticia, la impiedad crecen terriblemente para destrucción de nuestra vida en comunidad. Al no tener ya las garantías de justicia y a falta de autoridad, y peor aún, cuando ya no hay temor a Dios ni respeto a la vida de las personas, nos hacemos la pregunta: ¿cómo podemos sobrevivir a esto y a todo lo que está viniendo después? ¿Cómo puedo darle a mi familia la seguridad que ya no tenemos alrededor? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces podemos buscar a Dios, a su palabra, a su consejo, a lo que nos tiene que decir. Y de hecho, ya lo ha dicho desde siempre, desde los milenios pasados. Te invito a reflexionar en la palabra de Dios en esta mañana. Hubo un tiempo en que todo era relacionado con Dios. Así lo creíamos todos. Esto causaba un temor reverente hacia Él. Este entendimiento era un fundamento que le daba sentido a la vida. Le regalaba a la comunidad una vida de paz, orden y justicia. Todas las familias que nos regíamos por la conciencia de Dios y de sus leyes, teníamos la garantía de vivir sin temor a cosas como pleitos, guerras, infidelidades, divorcios, una falta de amor unos por otros. Eso no existía. Teniendo conciencia de Dios y seguir sus mandamientos trae un enorme
bendición, una enorme bendición de vivir en comunidad. Antes todos decían tener en común la vida, las cosas. El carácter de todos los dirigentes de la familia y de la comunidad eran sanos, sabios y fuertes. Esos líderes estaban dispuestos a dar la vida para proteger. Sí, pero luego vinieron ciertos sabios, entre comillas, que dijeron que tenían una ciencia, un conocimiento especial para liberar a las gentes de mitos y de malas interpretaciones. Ellos dijeron que la ciencia y sus investigaciones habían comprobado y por eso aseguraban que todos los eventos de la naturaleza obedecían a las fuerzas, a las leyes naturales, y que entonces Dios no tenía que ver con la lluvia, ni el clima, ni la vegetación, que los asuntos de temblores, huracanes, erupciones volcánicas, eclipses u otras cosas como las pestes, las enfermedades, toda la vida de la naturaleza y las cosas que le ocurren a los hombres, nada tiene que ver con Dios, sino que son cosas que tienen que ocurrirle al ser humano y a la naturaleza. Todas cosas tienen que suceder según la madre naturaleza, las produce para que ella sobreviva. Entonces lo creímos, sacamos fuera a Dios de la naturaleza hasta llegar a que Él ya no es creador, sino que todo lo que existe ha sido un proceso de evolución. Así lo creímos, y las consecuencias fueron de que el temor reverente a Dios se debilitó, y respetó a Dios y a su creación. Dejamos de admirar a Dios por la creación, abandonando el valor y la importancia que ésta tiene. Dejamos de conocerla, de trabajar en ella, de cuidarla. Todas aquellas cosas que el Señor nos dejó ya no nos interesan. Un efecto social de esto es que la inmigración de las zonas rurales a la zona urbana es masiva en todas las ciudades y países del mundo. Ya no se sabe cultivar la tierra ni vivir de ella, solo se quiere vivir de servicios. La sobrepoblación urbana es terrible. Las consecuencias de vivir amontonados. Se pierde la vida en comunidad, se destruye el bienestar. Ya nadie se conoce. Pero este es un tema que quizá podemos hablar en otro espacio. Pero lo que quiero decir es que el temor reverente se ha estado sacando. Luego entonces, el siguiente paso ocurrió. Se dijo que no existe tal destino. La educación secular trajo una filosofía maliciosa, con envoltorio atractivo, pero con un contenido venenoso. Se dijo que no hay nada trazado por Dios para la vida de cada quien, sino que todos nos creamos un destino. Otros religiosos dijeron que Dios nos da la libertad de crear y forjar nuestro propio destino y que la vida que queremos trazar debemos de elegirla según nuestros deseos, con tal de querer practicar un culto donde hablamos de su nombre, cantamos y bailamos delante de Él. Y esto lo creímos. El temor reverente se ha ido debilitando más. Creímos que cada uno crea y escribe su propia historia, y respetando las leyes de Dios, su autoridad, y practicando una religión sin normas, sin reglas, ni compromisos con Dios. Olvidando así el carácter de Dios, convirtiéndonos entonces en personas que nos autogobernamos, y dejando que Dios sea un anciano permisivo que nos concede todos los caprichos que queremos según la historia que queremos vivir. Otro efecto social a esto entonces que cada quien al crear su propio destino, el egoísmo gobierna. Cada quien tiene sus propias políticas. Siguen leyes creadas por sociedades y organizaciones que así han robado los recursos y han controlado el poder de un país o de una nación. Ya Dios no gobierna, porque ya no existe destino para una nación según Dios,
sino que cada raza, cada cultura, cada generación traza el propio destino de una nación. Dios está fuera, el pueblo es el que gobierna. Terribles consecuencias. Las guerras entonces continuarán dentro de una sociedad. El egoísmo es terrible, nos llevarán a autodestruirnos. Cuando Dios está fuera de la ecuación sobre la vida y su sentido, nuestro egoísmo nos lleva a la autodestrucción. Luego entonces se dijo que cada quien tiene derechos, elegir, ser electos, libertad de hacer lo que queremos. Todos somos iguales y todos tenemos derechos a tener y hacer lo mismo. Y lo creímos. El temor de Dios se debilitó mucho más. Entonces anulamos las leyes, las responsabilidades personales y violamos los derechos de otras personas. El temor a Dios ha ido desapareciendo. Todo para complacernos a nosotros mismos. Porque cada quien tiene derechos. Cada grupo dice tener un derecho. Las consecuencias sociales es que se asesinan niños en el vientre, se expropian los bienes materiales de las otras personas, se asesinan ancianos, las guerras, las muertes, los asesinatos, la violencia es tremendo. Cada quien tiene derecho a vivir como quiere, a poseer lo que quiere. Ideas como ya no hay propiedad privada, se deben de quitar a los ricos, todo para repartirlo entre los pobres. Los ricos ya no quieren sensibilizarse y ayudar a los pobres. Ellos quieren vivir una vida independiente a la comunidad. Cada quien vive como quiere, hace lo que quiere, según sus derechos, entre comillas. Luego ahora entonces se está diciendo que cada quien elige lo que quiere ser, su propia identidad, sus decisiones, su moralidad, sus creencias religiosas. Cada quien tiene su propia verdad. Entonces los gobiernos, las instituciones, la sociedad, las autoridades, la familia, todos deben de alinearse y cooperar para complacer y hacer feliz a cada persona según sus pensamientos. ¿Y sabes qué pasó? Hemos comprado esas mentiras, hemos creído. Hay mucha gente que compra todo lo que ve, lo que oye y lo que está de moda. El temor de Dios se terminó de debilitarse. Cayeron los fundamentos. Ahora quiero decir que Dios no está interesado en levantar las ruinas de las sociedades humanas que perdieron el temor a Él. Dios dejará que terminen sus formas de gobierno. Los hombres, viéndose en estas terribles consecuencias, quieren levantar sus comunidades y sus países, pero bajo sus propias ideas políticas, religiosas, psicológicas, filosóficas, educativas o tecnológicas. Ellos quieren tener bienestar sin el temor a Dios, sin las leyes del Señor. Pero ¿sabe? Dios sí tiene planeado edificar su reino, pero no usando las ruinas de los hombres, porque esto sería un error. No se puede construir una ciudad sobre la basura, porque ese edificio o esas casas se vendrían abajo. Dios va a levantar algo nuevo, algo distinto, algo según sus normas, según sus leyes. Entonces Dios lo que quiere primero hacer, para hacernos entrar en esa nueva vida, Él quiere hacer que recibamos a Jesús como Señor y Salvador, que sea el fundamento de nuestras vidas, sobre su verdad, sobre su carácter, sobre su voluntad. Edifiquemos nuestras casas, nuestras vidas, nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras comunidades, la iglesia. Jesucristo tiene que ser el fundamento para edificarlo todo. Quiero terminar de leer el Salmo 11. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre,
y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dentro del plan de Dios de edificar su reino y hacer que los hombres le teman, está levantarse de su trono, traer juicio al mundo. Sí, Él vendrá y hará saber a todos que sin el temor a Él, sin este fundamento para la vida, nosotros no podemos existir. Su juicio viene, pero antes de venir, Él quiere que todos los moradores de la tierra tomen una decisión. Si quieren vivir bajo su gobierno, su reino, sus leyes, sus normas, o quieren una existencia independiente a Él. El primer mensaje que Jesús predicó fue en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo ya está cumplido. El juicio de Dios viene, ya sea en forma de catástrofes en la naturaleza, por medio de guerras sociales, unos contra otros, reinos contra reinos, o las familias unas contra otras, las pestes, las enfermedades, la violencia. Todo esto ha sido profetizado, está ocurriendo. La falta de garantía para la vida en los países, en las comunidades, es evidente. La impiedad y todo tipo de injusticia es terrible en las comunidades. Los desórdenes inmorales, todas estas son señales de la desgracia de vivir sin Dios, sin temor reverente. Entonces el Señor ha amplificado el sonido de su bocina para hablarnos, para alertarnos, llamando a todo el mundo a que tengamos arrepentimiento. Todas estas cosas que están ocurriendo son señales de juicio, que el Señor viene. Su propósito es quebrar el corazón duro de la humanidad para que nos convirtamos a Él. Así que Jesús decía: el reino de Dios ha venido. La invasión y la toma de los reinos del mundo por parte de Él está ya cerca, está entre nosotros. Cristo el Rey quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida. Así que Él decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. La buena noticia del Evangelio es que si creemos y le recibimos a Él, seremos salvos y entraremos a su reino. El arrepentimiento es la actitud entonces de abandonar una vida alejada de Él y empezar a vivir lo que a Él le agrada. El temor reverente tenemos que vivirlo. Es una existencia donde le damos cabida y lugar a toda la palabra de Dios, a lo que Él quiere para nosotros. El que quiera recibir a Jesús como su Señor, tiene que recibir sus palabras, asumir una actitud de aprendizaje en estas palabras que Él nos ha dado, para establecer entonces un nuevo fundamento, el que Él nos da para construir una vida, una familia. Todos tenemos que tomar una decisión. El Señor nos dejó ese fundamento para edificarlo todo. Por eso decía el salmista en el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una vida sin Cristo es una vida que se desploma, como el hombre necio, que habiendo oído la palabra de Dios no la obedeció. Pero el hombre sabio, decía Jesús, es aquel que escucha y pone en práctica lo que ha escuchado de su palabra. Sí, por eso el arrepentimiento nos lleva a tener un corazón obediente, donde complacemos a Él, donde queremos hacer su voluntad. Ya que los fundamentos están siendo destruidos por la sociedad, por los gobiernos, por las familias, ¿qué harás tú? ¿Quieres tú edificar tu vida sobre estos fundamentos del Señor? ¿Quieres tener el temor reverente a Él?
en esta mañana podemos orar así. Padre Celestial, he oído tu palabra. Ahora entiendo, Señor, que vivir bajo el temor suyo, creyendo que usted dirige mi vida y que sus leyes deben de gobernar mi casa, mi vida, es lo que a usted le agrada y es lo que hará que mi vida tenga un sentido mejor, un propósito, lo que hará que mi vida sea salva y que mi existencia acá en la tierra sea satisfactoria por su Espíritu Santo. Yo me entrego a ti, Señor. Escucho tu palabra y creo en Jesucristo y le recibo y le confieso como mi Señor. Y de aquí en adelante quiero vivir una vida que complace su voluntad, en temor reverente a ti. Este es el fundamento que quiero edificar para mi vida, para mi familia, para mi casa, para mi comunidad. Esto es lo que ruego para mi país. Esto es lo que quiero proclamar y enseñar en la sociedad. Gracias, Señor, en esta hora, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén.